Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy, martes. Espero que hoy, como todos los días les digo, escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que sean dóciles a escucharla. Una de las cosas que yo me arrepiento toda la vida, bueno, me voy a arrepentir últimamente, en la juventud uno se arrepiente de sus cosas, es de no haber leído la palabra de Dios desde hace años. Me demoré mucho. Ahora en mi adultez es que me vengo a dar cuenta del tiempo perdido que tuve al no haberme dedicado a leer la palabra de Dios. Pero como yo era un joven, por cierto, un joven de sano, disciplinado, de rebelde, pero con buenas costumbres. Pero le tenía miedo a leer la Biblia, porque decían que la Biblia lo volvía a uno loco. Y yo buscaba a Dios en todas partes, menos donde estaba, aquí en la palabra de Dios. Bueno, ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, muchachos. Vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios, que hoy es muy bonita. Así es que vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Santiago 1, del 12 al 18. Dios no tienta a nadie. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. A cada uno lo tienta a su propio deseo, cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da a luz al pecado. Y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. No os engañéis, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba. Procede del Padre, de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal esa primera lectura, que es continuación de lo de ayer? Ayer leíamos la primera parte de la carta de Santiago y ahora estamos leyendo la segunda parte. Esta segunda parte tiene tres enseñanzas, tres. La primera enseñanza es esta: bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Si usted está tentado a pruebas, bienaventurado el que resiste la prueba. ¿Cuál es esa prueba? Los pecados. El que está tentado por la prueba es el pecador. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo patético para nosotros los hombres. Estamos casados y la vecina nos pica el ojo. La vecina, yo le gusto. Y entonces la vecina dice, oiga, vecino, su mujer no está, aproveche y véngase para mi casa. ¿Y usted qué hace? ¿Se va o se queda, papito? Si se va, tentado para la prueba. Y bienaventurado el que soporta la prueba y no va. Se queda en la casa respetando a su mujer. Y así, súmele toda clase de tentaciones. Toda clase de tentaciones. Vamos a matar a alguien, vamos a robar, vamos a extorsionar, vamos a quedarnos con lo que no es nuestro. Vamos al político, vamos a ser corruptos, vamos a ponerle a este proyecto, vale 50 millones, vamos a ponerle 70 millones para yo quedarme con 20. Toda clase de tentaciones. Bienaventurado el que es capaz de soportar la prueba y sale airoso de ella. La segunda parte: cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Cuando usted esté a prueba, cuando a usted le esté yendo mal en su trabajo, cuando a usted le esté yendo mal con los hijos, cuando a usted le esté yendo mal en la vida,
No piense que es Dios que lo está poniendo a prueba, que es lo que regularmente nosotros pensamos, que Dios nos está poniendo a prueba y que debemos superarla porque es Dios el que nos está poniendo. Y aquí dice Santiago que eso es mentiras. Si usted está tentado es por cosas de la vida, pero no son cosas de Dios. Dios no tienta a nadie ni tampoco es dejado tentar por el mal. Él no le quiere hacer mal a nadie, por lo tanto Él no pone en tentación absolutamente a nadie. Así es que si usted está pasando por una situación difícil, por una situación económica, por su salud, por X o Y motivo, problemas psicológicos, mentales, etcétera, no piense que es Dios el que lo puso a prueba. No es la vida que lo pone a uno a prueba y nosotros debemos soportar esas tentaciones, pero que no pensemos que es Dios el que nos pone a prueba. Ahora vamos con el otro. A cada uno lo tienta a su propio deseo, cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da a luz el pecado. Y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. Usted se dejó arrastrar por la vecina, se dejó arrastrar por el amigo. Bueno, comete pecado. ¿Y qué trae el pecado? La muerte. Es lo que hoy la palabra nos... Y por lo tanto viene esa tercera o cuarta reflexión, que es esta. No os engañéis, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo perfecto viene de arriba, procede del Padre, de las luces, del cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Su propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos como una primicia de sus criaturas. Termina esta reflexión con algo muy bonito, y es que Dios nunca pierde. Dios dice, si usted está siendo tentado, Dios no lo pone en tentación. Pero si usted hace cosas buenas, si usted obra en rectitud, si usted vive para el bien, eso sí es Dios, porque Dios lo lleva a usted a la perfección, a la verdad. Entonces, si usted obra el bien en el mundo, Dios dice, soy yo el que te ha llevado al camino de la verdad. Por eso es que Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través mío. Por lo tanto, ustedes quieren descubrir la verdad, quieren irse por el camino del bien, quieren vencer la tentación. Vengan a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Síganme a mí. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no me obedecen? Obedézcanme a mí, que yo los voy a llevar siempre para que superen la tentación, para que superen la prueba, para que se alejen del pecado. Ese es Dios en esta primera lectura. Dios nos dice que nosotros podemos vencer el pecado solo si estamos con Cristo. Vamos a leer el Evangelio del Salmo 93, es un resumen, ¿no? Los primeros 12, 13, 14, 15. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Porque el Señor no rechazó a su pueblo, ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia y la seguirán todos los rectos de corazón. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. Cuando se multiplicaban mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Palabra de Dios. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. ¿Lo acabo de decir o no lo acabo de decir en la primera lectura? Dios no tenta a nadie, pero si usted obra por el camino correcto, es gracias a Dios. Si usted vence la tentación, es gracias a Dios. Dichoso el hombre que se deja guiar por el Señor, que se deja instruir en su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través mío. Vengan a mí y yo los educaré, yo les enseñaré. Por eso les dije al principio, lo que más me adolece a mí es no haber aprendido a leer la lectura desde la juventud. Me dio miedo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Dejarlos e instruirlos en la lectura de la Biblia. Llevarlos a eso, a que escuchen las reflexiones mías, a que escuchen toda clase de reflexiones. Yo, por ejemplo, de un tiempo para acá, veo todos los videos del padre Luis Toro.
Ojalá ustedes en YouTube escriban Padre Luis Toro y van a encontrar un compendio impresionante de la Biblia allí y en una forma tan fácil de entender, que hoy yo me atrevo a leer, decir apologéticamente y escudriñar las Escrituras gracias al Padre Luis Toro, que me ha educado y me ha enseñado cómo hacerlo, y ahora yo lo hago por mi propia cuenta. Eso sí, guiándome por el Padre Luis Toro y guiándome por lo que está en la Escritura. Por eso los hermanos separados, qué pesar, los han guiado demonios, que los han llevado por el camino equivocado y ahora creen estar en la verdad, cuando lo que los acompaña es una terrible mentira. Y empieza por el pastor, que qué pesar, es un monstruo insensato, no sabe el camino que le espera. Y lo peor, arrastra a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos y a la gente a la perdición. Y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Algunos actúan con buena fe, porque no podría negar lo contrario, que actúan con buena fe, pero esa buena fe no salva. Esa buena fe no salva. Y voy a volverlo a decir así: aleluya, glorificar y a Dios, eso no sirve para nada, a menos que estén en la iglesia de Cristo. Porque si usted está en otra iglesia aleluyando, glorificando y alabando a Dios, eso no sirve para nada. Jesús les manda a decir en Mateo 7, 21, 23, léanlo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, el que me obedezca. Y algunos de ustedes dirán: Señor, nosotros profetizamos, alabamos y glorificamos tu nombre. Y otros me dirán: Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Y otros me dirán: Señor, nosotros hacíamos milagros, curábamos en tu nombre. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? No los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Y eso es lo que hacen los pastores. Eso, allá es donde están arrastrando a sus hijos, a su esposa, a sus familiares, a los vecinos, a todos los congregados en esas iglesias que son demoníacas, y así está escrita en la Biblia. Doctrina de demonios, dice Pablo. ¿Y todo por qué? Porque usted puede aleluyar, glorificar y alabar a Dios, pero si no le obedece, de nada sirve. De nada sirve. ¿Y cómo es posible eso, César? Fácil. ¿Usted cómo reconoce a una persona que no está con Dios? Venga, mijo, usted se confiesa con un sacerdote. No, él es un hombre común y corriente. Él no es un pecador. No tengo por qué ir a contarle mis pecados a un hombre. Pero es que Jesús lo ordenó. No importa, pero a mí me parece que ese es un pecador, y quizás peor, porque hasta pedófilos son. No es de Dios. Aleluya, alaba y glorifica, pero no obedece a Dios. Mijo, ¿usted recibe la Eucaristía? No. Mi pastor me dijo que nosotros podemos celebrar la cena, la Santa Cena, aquí comprando pan y vino, y celebramos la Santa Cena, y eso es lo mismo, porque eso es un simbolismo. Pero Jesucristo dijo que Él era el pan y el vino, que el pan era el cuerpo de Él, y que el vino era su sangre. Ah, no, pero mi pastor dice que eso no es de Dios, no le obedece a Dios. Entonces, ¿de qué le va a servir aleluya, glorificar y todo eso si no le obedece a Dios? De nada sirve. Al final se van a dar cuenta que el Señor les va a decir: alejaos de mí, hacedores de la maldad, porque glorificaban y aleluyaban muy lindo, pero no obedecían. Y si no obedecen, no son de Dios. Sigamos leyendo, muchachos. Vamos a leer el Evangelio de hoy. Marcos 8, 14, 21. Evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis?
tenéis el corazón embotado, tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís. ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartís 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartís 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio tan fácil y difícil de entender. Queda uno como que, y no acabáis de entender. Pues Señor, le quiero decir una cosa: yo escuché y yo vi lo que me dijiste, pero no entiendo ni jota. Y esos muchachos, yo pienso que quedaron igual, se fueron a la barca, se montaron, y el Señor aprovecha en la barca para enseñar a sus discípulos. ¿Quiénes iban en la barca? Sus 12 discípulos. Y entonces Él les dice unas frases impresionantes y ellos no la logran entender. Es que le quiero contar que hay que tener mucha inteligencia espiritual para entender a Cristo, mucha inteligencia o sabiduría de Dios para entender a Cristo, porque el resto, con la sabiduría humana, nos perdemos todos. Y voy a decirlo de 2 formas. La primera, esto nos dice Jesús a sus discípulos, que somos nosotros. En aquel tiempo a los 12 discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían pan. Ellos hablaban del pan, iban solamente con un pan en la barca y estaban preocupados porque no tenían sino un solo pan. Y el Señor les dice: muchachos, voy a darles una leccioncita. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y ellos, ¿por qué hablará de levadura? Porque no tenemos sino un solo pan. No entendían espiritualmente de qué se refería Dios. ¿A qué se refería Dios? ¿Esto cuándo sucedió? Sucedió después de la multiplicación de los panes y los peces. Pues ahí se alcanza a notar que Él, después de haber multiplicado los panes y los peces entre toda la gente, despachó a la gente y se fueron en una barca. Y ahí sigue esto. Y ellos se llevaron un solo pancito. Entonces Jesús comienza a explicarles: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Quiénes son los fariseos? Los sumos sacerdotes. ¿Y quién es Herodes? El que tenía poder allá en esa comarca, en Jerusalén. Herodes era el rey, el gobernador, el presidente, el jefe, el mandamás. Y Jesús les dice: vea, ustedes, mis discípulos, se van a cuidar de todos los que tengan poder. Los fariseos tienen poder espiritual sobre la gente. Mandan a hacer grandes batolas para ellos. Le ponen filacterias y todas esas cosas. Y mandan a los discípulos a hacer cosas que ni ellos son capaces de hacer. Y les gusta ocupar puestos privilegiados. Los primeros puestos son para ellos, los más escogidos. Y les gusta que le hagan la reverencia y que los llamen padres, maestros, y que les hagan reverencias. Y Jesús les dice: ustedes que son mis discípulos no van a ser así. Ustedes van a trabajar con humildad en el mundo. Por eso les digo: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, de esos que tienen poder, de esos que creen que tienen poder. Yo tengo el poder de mandar a mis discípulos y tienen que hacer lo que yo les diga. De eso. Yo siempre he interpretado esto en las alcaldías. Las alcaldías.
Las alcaldías, los secretarios de gobierno o de despacho, algunos se creen poderosos porque tienen un gran cargo y humillan al pueblo, los tratan mal. Los concejales, algunos porque tienen el consejo municipal, entonces se llenan de eso que Jesucristo dice acá, de levadura. La levadura crece y se vuelven soberbios, prepotentes. ¿Y quién es Herodes? El alcalde, que cree que tiene poder para humillar al que sea y despedir al que quiera y hacer lo que le da la gana y de robar si quiere robar. Ahí siempre he comparado yo esos puestos de las administraciones municipales, que lo mismo va con la gobernación, lo mismo va con la presidencia, con los ministerios, con toda persona que tenga poder en una empresa, que se crea que tiene poder. Y entonces el Señor dice, tienen que cuidarse de ese poder, de eso que engrandece, de esa soberbia y de esa prepotencia, cuídense de eso. Y ellos piensan que estaban hablando del pan, pero también les dice otra lección. Aquí les va a dar otra lección, porque esa fue la primera, cuando les dijo ahí. La otra lección es, ustedes porque están hablando de un pan, yo acaso estoy hablando de un pan. No, muchachos, ustedes lo que tienen que mirar es esto. ¿Cuántos panes habían cuando yo alimenté 5,000? No, pues habían 5 panes. ¿Y cuántas cestas sobraron? 12. ¿Y cuántos peces habían? Pues habían 7. ¿Y cuántas cestas sobraron? 7. Entonces no entienden, no logran entender esto tan sencillo que yo les estoy diciendo. Y ellos, no entendemos. ¿Por qué no siguen sin entender? Y seguramente ustedes están así también así, de que no saben qué es lo que quiere decir el Señor. Y el Señor lo que quiere decir es lo que dijo Santiago en la primera lectura. Que Dios es bondadoso y misericordioso para el que le obedece. Y el que le obedece al Señor y cumple sus mandatos, normas y decretos, Dios siempre lo va a acompañar, siempre lo va a estar ahí. Cuando usted tenga una tentación, sea puesto a prueba, espero que supere la prueba cumpliendo y obedeciendo los mandatos del Señor, y pase esa prueba y saldrá victorioso, y Dios lo ayudará, y Dios siempre estará con usted. A eso se refiere Dios cuando dice, vea, no habían sino 5 panes y habían 5,000 hombres, y yo los alimenté a todos y hasta nos sobró. Dándonos a entender que quien escucha la palabra de Dios va a comer pan toda la vida, porque escucha y obedece a Dios. ¿Y Dios qué va a hacer? Lo va a bendecir y le va a ayudar a prosperar, le va a ayudar a sacar adelante su empresa, le va a ayudar a sacar adelante su familia, le va a ayudar a sacar adelante su matrimonio, le va a ayudar a sacar adelante su trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra en el día de hoy. Tan torpes sois, no logran entender, aunque oyen no entienden, aunque ven no comprenden. Tan torpes sois. Y el Señor les está hablando solamente de una sola cosa: que quien cumpla los mandatos, preceptos y normas, Dios lo va a bendecir. Eso es lo que hemos venido diciendo durante todos estos días, cuando tuvimos a David, cuando tuvimos a Salomón y lo estuvimos hablando. Dios les decía a Salomón, a Saúl le dijo: vea, Saúl, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Si me obedecen, a ustedes les va a ir bien. Saúl no le obedeció, David medio le obedeció, cometió errores, y luego vino Salomón y también hizo las cosas al revés, y así ha pasado la historia de la humanidad. Nosotros no le obedecemos a Dios. Ahora pregúntenme a mí, ¿usted, César, le obedece a Dios? Sí, yo le obedezco a Dios, pero no en todo. ¿Por qué? Porque yo soy como todos ustedes, o como muchos de ustedes, que se dejan caer en tentación. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Que Dios nos cura cada vez que vamos al confesionario. Dios nos cura cuando vamos al confesionario y no nos guarda esos pecados. Nos los borra de nuevo y nosotros volvemos a empezar de cero. Y cada vez que pecamos vamos al confesionario y Dios nos perdona una y otra vez.
Y si logramos permanecer como Cristo quiere, que permanezcamos en Él todo el tiempo, entonces vamos a la Eucaristía todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y permaneceremos limpios de pecado y en gracia con el Señor. ¿Ustedes entendieron esto? Yo espero que sí, muchachos. Ahora yo al final. Y no acabáis de comprender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.